Durante un mes un extraño se sentó frente a mi casa. Pensé que era un vagabundo, hasta que me dejó una nota. No sé cómo explicarlo, pero desde el primer día que lo vi, algo se sintió raro. No miedo exactamente, pero sí incomodidad. Como cuando sientes que alguien te observa, incluso cuando no estás mirando. Era un hombre mayor, con barba descuidada, ropa sucia y una gorra rota que apenas le cubría el rostro. Siempre se sentaba en la misma banca, justo frente a la entrada de mi casa, con una bolsa de plástico en el regazo. Nunca pedía nada, ni comida ni dinero. Solo estaba ahí, quieto, callado, mirando. Yo tenía 17 años en ese momento. Vivía con mi mamá y mi padrastro. Bueno, convivía sería más exacto. Mi mamá pasaba todo el día trabajando en un hospital, turnos dobles, a veces triples. Y él simplemente estaba, bebiendo, gritando o ignorándome. Así que cuando empecé a notar al hombre, ni siquiera lo comenté. No me iban a escuchar. Al principio pensé que era una coincidencia. Quizás solo había encontrado un lugar donde sentarse. Pero pasaron 3 días, luego una semana. Todos los días, a la misma hora, desde que salía el sol hasta que se iba apagando. Siempre en silencio. Nunca se movía de esa banca. Nunca hablaba con nadie. Y aunque me hacía la distraída, yo sabía que sus ojos seguían cada uno de mis pasos. Una vez, al salir del colegio, me armé de valor y lo miré directo. Le sostuve la mirada. No por desafío, sino por miedo. Pero él solo bajó la cabeza y apretó la bolsa que llevaba. Eso me dejó peor. ¿Qué tenía ahí? ¿Comida? ¿Droga? ¿Un arma? Mi cabeza volaba con cada teoría posible. Mis amigas me decían que lo ignorara, que seguramente era un indigente más. Pero algo no encajaba. Estaba demasiado limpio para ser un vagabundo real. Su ropa estaba sucia, sí, pero no rota. Y sus zapatos eran caros, demasiado caros para alguien que duerme en la calle. El día número 15, el miedo se volvió ansiedad. Soñé que entraba a mi casa, que me susurraba mi nombre mientras dormía, que me tocaba la cara con una mano temblorosa. Me desperté llorando, y lo juro, juraría que lo vi desde mi ventana, observándome fijamente, como si supiera lo que acababa de soñar. Ese mismo día le dije a mi mamá, pero ella solo dijo que eran imaginaciones mías, que estaba viendo demasiadas películas, que mejor me concentrara en mis estudios. No la culpo. Estaba demasiado cansada para notar que algo estaba mal, pero eso no cambió lo que sentí, ese miedo, esa presión en el pecho cada vez que cruzaba la calle y sabía que él estaba ahí, callado, sin parpadear. El día 27 fue distinto. Él ya no estaba en la banca cuando salí por la mañana, y aunque eso debería haber sido un alivio, me preocupó más. Sentí un vacío, como si algo importante faltara. El día fue eterno. Cada rincón parecía más oscuro, más hostil, como si al desaparecer, él hubiera liberado algo peor. Y justo cuando el sol ya caía, volví a verlo. No en la banca, sino parado frente a mi puerta. En su mano temblorosa tenía una hoja doblada, y antes de que pudiera gritar o hacer algo, la dejó caer en el felpudo, se giró, y se fue caminando lentamente por la calle. Temblando recogí la nota, y cuando la abrí, casi se me cae de las manos. Decía solo una frase: no confíes en tu padrastro, él no es quien dice ser. Me quedé paralizada. Releí la nota 1, 2, 3 veces. No confíes en tu padrastro, él no es quien dice ser. La letra era temblorosa, como escrita por alguien con prisa o con miedo. Y lo peor fue que, en el fondo, no me sorprendió. Siempre sentí que había algo raro en él. Desde que llegó a nuestras vidas, cuando yo tenía 13, su presencia era pesada, como una nube cargada de tormenta. Nunca fue violento directamente, pero tampoco era amable. Me miraba demasiado, con esos ojos opacos y fríos, como si no estuviera viendo a una persona, sino a un objeto. Le mostré la nota a mi mejor amiga, Camila. Su cara se puso pálida de inmediato. ¿Y si ese hombre te está vigilando por tu seguridad? ¿Y si sabe algo real? Ella siempre había sido la paranoica del grupo, pero por primera vez, su paranoia tenía sentido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta escuchando cada crujido, cada sombra, y en algún momento, cerca de las 2 de la mañana, escuché pasos fuera de mi habitación, lentos, muy lentos.
Me tapé la boca con la sábana para no gritar. Alguien se detuvo frente a mi puerta. No golpeó, no entró. Solo estuvo ahí, por minutos. Cuando al fin me atreví a mirar, no había nadie, pero el picaporte estaba ligeramente girado. Al día siguiente tomé una decisión. Tenía que averiguar quién era ese hombre. Me fui antes al colegio y me quedé esperándolo frente a la banca. Llegó puntual, como siempre. Me acerqué temblando, con la nota en la mano. ¿Por qué escribiste esto?, le pregunté, casi susurrando. No respondió. Solo bajó la cabeza. Su barba cubría casi todo su rostro, pero sus ojos estaban húmedos, tristes, como si le doliera mirarme. ¿Quién eres tú?, insistí. Y entonces por primera vez habló. No deberías estar sola con él. No si supieras lo que pasó con tu hermana. Me congelé. ¿Qué hermana? El hombre cerró los ojos. Sus labios temblaron como si hubiera dicho demasiado. Tú no sabes, ¿verdad?, susurró. Negué con la cabeza, confundida. ¿Tu madre? Ella no te lo dijo. Me alejé un paso, el corazón a mil. ¿De qué hablaba? ¿Qué hermana? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Quién eres tú? Y entonces por primera vez me miró directo, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Soy tu padre. Me quedé en blanco. Literalmente, en blanco. Como si mi cerebro se hubiera apagado por unos segundos. Él dijo que era mi padre. ¿Cómo era posible? Mi madre siempre me dijo que mi padre nos había abandonado cuando yo era bebé, que nunca quiso saber nada de nosotras. Estás mintiendo, dije con la voz quebrada. Tú no eres mi papá, pero en el fondo, algo me decía que sí. Había algo en sus ojos, en la forma en que me miraba, que me resultaba extrañamente familiar. Y ese vacío que siempre sentía en casa, como si una pieza de mi vida no encajara, de pronto empezaba a tener forma. Sé que no tengo derecho a acercarme, dijo con la voz baja, pero no podía quedarme sin hacer nada. No después de lo que pasó con tu hermana. Tu padrastro, él tragó saliva. Él no es la persona que tu madre cree que es, y tú corres peligro, igual que ella. ¿Qué hermana?, repetí, sintiendo un nudo en el pecho. Se llamaba Lucía. Tenía 4 años más que tú. Era tu hermana mayor. Vivió con ustedes hasta que tú tenías 3 años. Pero tu madre la borró, literalmente. Nunca más volvió a hablar de ella, ni una foto, nada. Mi mente se llenó de imágenes, flashazos, una risa infantil, unas trenzas largas. ¿Era un recuerdo real o algo que mi cabeza estaba inventando? El miedo me apretaba el pecho. Tu madre creyó que te estaba protegiendo, pero no me escuchó. No me creyó cuando le dije que él no era de fiar. Cuando Lucía desapareció, ella lo justificó. Dijo que había sido un accidente, pero yo sé que no fue así. Dio un paso hacia mí y yo me eché para atrás, aún confundida. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué te fuiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo intenté, pero él me acusó a mí. Tu madre me bloqueó de todo. Me dijeron que tú no querías saber de mí, que era peligroso para ti, así que me alejé. Pero siempre lo seguí de lejos. Y cuando te vi crecer con él, no aguanté más. No sabía qué creer. Todo se sentía irreal. Una hermana, un padre que nunca me abandonó realmente, una desaparición, y mi padrastro, ¿tenía algo que ver? ¿Y qué hago ahora?, le pregunté, sintiéndome como una niña otra vez. Busca la caja azul. Está en el fondo del armario de tu madre. Ahí está la verdad. Esa misma noche, esperé a que mi mamá se durmiera. Fui sigilosa, como nunca antes. Tenía el corazón en la garganta. Cada crujido del suelo me hacía sentir que me iban a atrapar. Pero necesitaba saber. Necesitaba encontrar esa caja azul. El armario de mi mamá siempre olía a perfume viejo, el mismo que usaba desde que tengo memoria. Empujé su ropa con cuidado, palpando entre los bolsos y las cajas de zapatos. Nada, hasta que vi una tabla suelta al fondo. La forcé un poco, y ahí estaba, una caja metálica, azul, con una cerradura oxidada. La llevé a mi habitación, cerrando la puerta con seguro. Tenía las manos heladas mientras la abría con una horquilla, como había visto en YouTube. Me tomó casi media hora, pero lo logré. Dentro había fotos antiguas. Algunas de mi mamá cuando era joven, otras de mí de bebé. Pero en el fondo, encontré algo que me heló la sangre. Una foto. Era yo, con unos 3 años. Pero no estaba sola. A mi lado había una niña de unos 7, con trenzas largas y una sonrisa inmensa.
Teníamos el mismo lunar en la ceja y el mismo brillo en los ojos. Lucía, había más fotos, algunas en la playa, otras en Navidades que no recordaba. Y luego, recortes de periódico. Uno tenía el titular: Niña de 7 años desaparece misteriosamente. Padres sin respuesta. Mi mamá había guardado todo. No lo había destruido. Lo había escondido. También encontré una carta, escrita por mi padre, con su misma letra temblorosa. Rogaba vernos. Decía que no confiaba en mi padrastro, que lo había visto actuar raro con Lucía, que algo no cuadraba en su comportamiento. Pero lo que me destrozó fue la respuesta de mi mamá, garabateada al reverso. No me hagas esto, no quiero perder también a mi otra hija. Me temblaban las manos. Cerré la caja de golpe y comencé a llorar en silencio. No sabía qué hacer, no sabía en quién confiar. Solo una cosa estaba clara: todo lo que creía de mi familia era mentira. Y esa noche, cuando salí al pasillo para ir al baño, escuché algo que me hizo congelarme. Mi padrastro estaba hablando por teléfono. Su voz era baja pero furiosa. Sí, vino otra vez. Ese malnacido no entiende. Si se acerca a ella de nuevo, lo termino, como hice con la otra. Tuve que taparme la boca para no gritar. Me quedé ahí, paralizada, con la espalda pegada a la pared. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que él lo iba a oír, como hice con la otra. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Lo dijo, lo dijo. No eran alucinaciones de un hombre triste en una banca. Era real. Algo terrible le pasó a Lucía, y él estuvo involucrado. Volví a mi habitación en puntas de pie. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella. Tenía miedo de que entrara, de que supiera que lo escuché. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, mi mamá preparaba café como si nada. Tenía ojeras, pero trataba de sonreír. Me miró y notó algo raro. ¿Dormiste bien? La miré fijamente. No sabía si decirle, si confiar. ¿Ella sabía todo esto? ¿Estaba encubriendo a ese hombre? ¿O también era víctima? Mamá, ¿quién era Lucía? Se congeló, dejó la taza sobre el mesón y me miró como si el alma se le hubiera salido del cuerpo. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Solo dime, ¿por qué me lo ocultaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó como si las piernas ya no le respondieran. Lucía era tu hermana, mi primera hija, tu media hermana. Yo... Se tapó la cara. Era muy joven. Conocí a tu padre cuando estaba pasando por un momento difícil. Él me ayudó, pero también me lastimó mucho. Cuando Lucía desapareció, yo me rompí. ¿Qué pasó con ella?, dije al borde del llanto. Fue una noche, salió al patio y nunca volvió. La policía no encontró rastros, nadie vio nada, solo desapareció. Y tu padre me culpó a mí por dejarla sola. Y luego, cuando tú naciste, yo no pude. No soporté volver a pasar por lo mismo. Decidí protegerte como fuera. Así que enterré todo. A tu padre, a Lucía, todo. Y me convencí de que estaba haciendo lo correcto. ¿Y tu esposo? ¿Confías en él? No respondió. Su silencio me dio todas las respuestas que necesitaba. Ese día, después de clases, fui directa a la banca. Mi padre estaba ahí, como siempre. Me senté a su lado sin decir nada, y durante varios minutos solo respiramos. Por primera vez, me sentí a salvo. Tienes que irte con tu madre, irse lejos. Él no va a parar. ¿Y tú? Yo ya viví mi vida, hija, pero ustedes todavía pueden salvarse. Y luego me dio algo que no esperaba, una llave USB. Aquí está la prueba. Cámaras, grabaciones, todo lo que la policía no quiso ver. Ahora te van a escuchar. Esa noche, mientras mi madre dormía y mi padrastro no estaba en casa, conecté la USB en mi laptop. El corazón me latía tan rápido que apenas podía ver con claridad. Dentro había una carpeta llamada Lucía. Había videos. Algunos de fiestas, cumpleaños, momentos normales de una familia. Lucía y yo bailando en pijama. Mi mamá sonriendo. Y él, mi padrastro, en segundo plano. Siempre ahí. Siempre observando. Demasiado cerca de Lucía, tocándola el hombro, abrazándola. Demasiado tiempo. Luego encontré un archivo de video más oscuro. Era de una cámara de seguridad, con la fecha del día en que Lucía desapareció. Lo vi. Lucía sale al patio, con una linterna pequeña. Minutos después, él aparece. Hablan. Ella se ve confundida. Él se acerca.
Ella retrocede. Entonces, él la agarra. La pantalla se pone borrosa por un momento, como si alguien hubiera intentado tapar la cámara, pero se alcanza a ver cómo se la lleva. La linterna cae al suelo, y todo se vuelve negro. Sentí náuseas. Lloré. Grité en silencio. Mi hermana había sido secuestrada por el mismo hombre con el que viví todos estos años. Dormía bajo el mismo techo que su captor, y mi madre no sabía nada, o no quería saber. Desperté a mi mamá de inmediato. Le mostré todo. Al principio no podía ni mirar, pero cuando vio el video, cayó de rodillas. No dejaba de repetir, no, no, no. La abracé. Por primera vez, de verdad. Las dos temblábamos. Esa misma noche, nos fuimos. Sin decir nada. Sin empacar. Solo lo esencial y la USB. Mi mamá llamó a la policía desde un motel en las afueras. Entregamos todo. Y, esta vez, nos escucharon. Él fue arrestado. La noticia salió en todos lados. Finalmente se reabrió el caso de Lucía. Encontraron restos en un bosque cercano al lugar donde vivíamos antes. Había estado ahí todo este tiempo, enterrada, olvidada, silenciada. Mi madre nunca se perdonó. Y yo tampoco. No por lo que pasó, sino por haber callado tanto tiempo. Por haber ignorado mis presentimientos. Por haber creído que el silencio era protección. Volvimos a ver a mi padre unas semanas después. En el funeral de Lucía. Estaba destruido, pero también aliviado. La verdad había salido. Desde entonces mi vida cambió por completo. Cambiamos de ciudad, de casa, de nombres, pero nunca de recuerdos. Hoy tengo 20 años y decidí contar mi historia por una razón muy simple. Si alguna vez sientes que algo no está bien, no lo ignores. Escucha tu instinto. A veces el monstruo no vive bajo la cama, vive en tu propia casa. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil contarla, pero si sirve para que alguien más abra los ojos, entonces valió la pena. Si te impactó lo que viví y quieres apoyar más historias como esta, suscríbete a Vox Online. Aquí contamos lo que muchos callan. Y recuerda, a veces, la verdad está justo frente a nosotros. Solo hay que atreverse a verla. Nos vemos en el próximo video.